El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:10 en la mañana, recta final de A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Hay fecha ya para la consulta minera en la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay. El Pleno del Consejo Nacional Electoral publicaba diario El Universo ayer fue 9, no, sí, ayer poco antes del mediodía, informaba El Universo que el Pleno del CNE convocó oficialmente a los electores de Cuenca en Azuay a acudir a las urnas el próximo 7 de febrero para decidir si prohíben o no la explotación minera a través de consulta popular. Esto será en conjunto con las elecciones presidenciales y legislativas previstas para esa misma fecha. Con el voto afirmativo de los 5 consejeros, se aprobó este 9 de diciembre la convocatoria de la consulta para que 435.963 electores de 36 parroquias de Cuenca sufraguen en 1.312 juntas receptoras del voto, divididos en 143 recintos electorales. Entre el 10 y el 18 de diciembre se podrán inscribir para acceder al fondo de promoción y la campaña empezará el 10 de enero del 2021. La papeleta electoral tendrá 5 preguntas en las que decidirán si están de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, etapa EP. Si están de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Yanuncay. Si están de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tomebamba. Si están de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala de la zona de recarga hídrica del río Machángara. Y si aprueban la prohibición de la explotación minera metálica a mediana escala en la zona de recarga hídrica del río Norcay. Esas son las preguntas que los cuencanos de las zonas de influencia de este sector, estamos hablando de 36 parroquias de Cuenca, deberán pronunciarse en la consulta popular del 7 de febrero. El ingeniero Fernando Benalcázar está con nosotros, conocedor de la materia, ex viceministro de Minas, para generar una reacción en torno a esta convocatoria. ¿Cómo lo ve, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué comentario le merece a usted justamente este tema ya oficializada la convocatoria? La consulta popular definida para el Cantón Cuenca genera una preocupación en el sector minero, no a nivel local, sino a nivel nacional. ¿Por qué? Un pronunciamiento por el sí generaría un antecedente, un precedente para que otros cantones en diferentes provincias puedan optar por el mismo camino de la consulta popular en un movimiento antiminero evidente y radical. El hecho de cerrar las puertas a la minería legal ha comprobado en el país, en diferentes latitudes y regiones, que se abren otras puertas para la minería ilegal. Sin irnos lejos, en la misma provincia de La Suay, en el mismo cantón Cuenca, una de las preguntas se asocia con pequeña minería, específicamente vinculado al proyecto Río Blanco. ¿Qué ha pasado con el proyecto Río Blanco? En el 2018 se para el proyecto por una sentencia judicial tras una serie de manifestaciones y problemas que se dieron. Y la prensa local en las últimas semanas ha confirmado que tras esa parada de un proyecto legalmente ejecutado y que estaba en producción, la minería ilegal está presente y ya está ejerciendo su poder, digámoslo de esa manera, que no respeta ni el entorno. Si el propósito era cuidar el agua, veamos si la minería ilegal lo hace. Lo vivimos y lo vimos de cerca en otros lugares como Buenos Aires. Segundo, ¿qué le queda al Estado? Cero. La minería ilegal no deja un rédito para el Estado ecuatoriano, no hay regalías y por ende no hay distribución de regalías para las zonas de influencia directa como el Cantón Azuay. Este tipo de iniciativas buscan cerrar la puerta a inversiones sustanciales. Si bien que la Corte Constitucional habla que de darse el sí sería a futuro, hemos escuchado ya al señor alcalde de Cuenca en varias ocasiones decir que la explotación minera no va. Y no creo que el país
en una situación post-pandemia, en donde una revitalización económica es vital, pueda darse el lujo, por dar un ejemplo, en el proyecto Loma Larga, de no recibir 315 millones de dólares de inversión previstos para el 21-22. Al cerrar esa puerta, podemos ver que no se generan ingresos para el Estado en el rango de 1.400 millones de dólares en la vida del proyecto a lo largo de sus 12 años. Las consecuencias locales también son de carácter empleo, económicas, no cadenas de bienes y servicios, con una posible consecuencia a nivel nacional. Ahora bien, con estas preguntas que di lectura el momento que les saludé, ingeniero Benalcázar, que son las preguntas que van a recibir los cuencanos, estamos hablando de prohibición de la explotación minera metálica a gran escala. ¿Estas preguntas afectan o van a afectar ahora mismo a proyectos específicos que están siendo desarrollados en la zona? En teoría, no. En teoría, basados en la resolución de la Corte Constitucional, siempre hace referencia a futuro. Es decir, proyectos como Río Blanco, si se restableciesen por la vía judicial, podrían entrar en operación, o proyectos como Loma Larga no se verían afectados. Insisto, eso es el marco teórico, porque ya es preocupante cuando el líder de esta consulta antiminera para protección de los recursos hídricos ha manifestado públicamente que en su interpretación esto restringe la explotación minera. La explotación minera es parte del proceso normal de una concesión. Cuando se entrega una concesión, se entrega para lo más básico, que es la prospección, hasta la parte final, que es la comercialización, pasando por la explotación. Entonces, esa parte, mi opinión muy personal, es preocupante, cuando existen pronunciamientos ya políticos sobre el tema. Es por eso que el no tiene que hacerse presente. Tal como usted lo menciona en los periódicos locales, hoy día uno de ellos, del Comercio, indica claramente que el proceso de inscripción para las organizaciones a favor del sí o a favor del no se abren el día de mañana, el 11 de diciembre. Yo hago una invitación a todas las personas, a los gremios que tengan relación directa o indirecta con el sector minero, no solo el minero metálico, porque también el no metálico es radical en la provincia de La Suay y en el cantón Cuenca, a unir esfuerzos y promover también una campaña por ese no. Si llegase a ganar el no en la consulta popular de Cuenca el próximo 7 de febrero, económicamente, ¿cuál podría ser la afectación? A ver, queda claro que desde el punto de vista teórico, usted ha insistido en la parte teórica con base en la resolución, en el dictamen de la Corte Constitucional, el resultado de la consulta popular, si es que llegase a ganar el sí, va a aplicarse para futuros proyectos mineros y no para los actuales. Pero usted también ha señalado que el alcalde de la ciudad de Cuenca tiene una posición en contrario, en el sentido de que se aplicaría para los actuales proyectos mineros. Vamos a suponer ese escenario. Si se aplica en los actuales proyectos mineros esa consulta popular, ¿cuánto esto podría afectar económicamente al Ecuador si finalmente hay una incidencia sobre los proyectos Río Blanco y Loma Larga que usted está mencionando, ingeniero Benalcázar? Permítame. Tengo los números exactos y me va a disculpar para no cometer errores. Por favor, con todo gusto. En el caso puntual, los ingresos para el Estado ecuatoriano en los 12 años de vida del proyecto Loma Larga se estima que son 1.345 millones de dólares. La inversión requerida en ese proyecto a lo largo de finales de este año a finales del año 2022, considerando que la producción temprana estaba prevista para enero del 2023, es de 432 millones de dólares. ¿De dónde vienen estos recursos? Para que la gente visualice. Existe unas reservas de oro equivalentes más o menos a la mitad de lo que tiene la mina Fruta del Norte. Y en el caso de plata, aproximadamente el doble de lo que tiene la mina Fruta del Norte. Este es un proyecto a 12 años. ¿Qué pasa con el proyecto Río Blanco? El proyecto Río Blanco, como usted bien sabe y la audiencia sabe, está cerrado desde mayo del 2018. Ese proyecto, que tenía una inversión de 96 millones de dólares aproximadamente, y era un proyecto también a 10 años, generaba un impacto de ingresos
proporcionalmente similar a lo que mencioné. Podría generar algo en el rango de 900 millones. En caso de que se gane ese sí, va a generar eso, el darse el lujo en un cantón de que no lleguen esas inversiones, me parece algo totalmente fuera de lugar, más aún cuando estamos buscando la forma de recuperarnos económicamente. El Producto Interno Bruto del Ecuador ha evolucionado, ha crecido en los últimos años gracias a la minería. La inversión extranjera formal que ha llegado al país antes de la pandemia, en su máximo porcentaje, en el rango de 40-43%, ha llegado a la industria minera. Dicho todo eso, es importantísimo considerar que no podemos darnos el lujo de cerrar el crecimiento de una industria que respeta el agua de la misma manera que cualquier ser humano lo hace. La industria minera sí necesita y usa agua para sus procesos, pero la industria minera moderna, la industria minera responsable, también tiene las mejores prácticas de ingeniería para su diseño, uso y respeto y aprovechamiento. Entonces, estamos hablando de que aquella dicotomía entre agua y minería realmente desde el punto de vista del sector no existe. Se hacen los mejores esfuerzos para que se respete. Que hay pésimos ejemplos, históricamente situaciones en las cuales hay contaminación, no lo podemos negar. Pero la ingeniería que se busca actualmente y las mejores prácticas han llevado a que en el Ecuador ya haya 2 proyectos a gran escala donde el tema hídrico, el agua, es muy bien utilizada y respetada. ¿Cuáles son esos 2 proyectos donde el agua sí se respeta? Fruta del Norte y la mina Mirador. En la mina Mirador, creo yo, y siempre lo digo públicamente en las últimas entrevistas después de la oportunidad que tuve de visitar, se maneja con una inversión de aproximadamente $28 millones el manejo del agua limpia. Evitar que el agua limpia, viene de la parte alta de la montaña, llegue a contaminarse por la simple presencia dentro de las actividades mineras. Es un proyecto de clase mundial el que yo tuve la oportunidad de visitar hace pocos meses. Yo le voy a preguntar en ese sentido, si es tan buena, tan espectacular la minería, ¿por qué tiene tanta oposición de sectores sociales, ingeniero Fernando Benalcázar? Comparto 100%. Si yo no estaría en el sector, si no conocería del sector, tendría la misma percepción del 90% de los ecuatorianos o de las personas. Las imágenes que vemos de la minería ilegal, la minería descontrolada, la minería que está fuera de los marcos y parámetros ambientales y sociales y legales, las imágenes que vemos en la prensa, las imágenes que vemos en los reportajes, donde es impactante ver cuando falla, por darle un ejemplo, un depósito de relaves, diseñado con ingeniería de 40 años y descuidado durante esos 40 años en los procesos de monitoreo. Y finalmente se rompe y vemos cómo va los relaves por un río hacia el océano por 300, 400 kilómetros, contaminando todo a su paso. Esa es la imagen con la que se asocia el descuido del agua y el descuido ambiental. Y por ende, necesitamos cambiar esa imagen a través de concienciación, demostración, visitas técnicas, información y educación a las personas. Y en eso también creo que se falla en el sector, pese a los esfuerzos pequeños o iniciales que se ha visto en los últimos años. ¿Por qué es tan complicado controlar la minería ilegal? ¿Por qué tenemos los casos de Zaruma? ¿Por qué tuvimos el caso de Buenos Aires? ¿Por qué es tan complicado el control de la minería ilegal, ingeniero Benalcázar? Creo que es complicado porque definitivamente, así como el narcotráfico es organizado y riquísimo en recursos, la minería ilegal lo es. Entonces, hay un conjunto de situaciones en donde hay mucho dinero para que una persona que sabe que va a cometer un acto fuera de la ley, penalizado inclusive en el Código Orgánico Integral Penal, toma la decisión muy arriesgada de vincularse y trabajar a servicio de otros. Veamos lo que pasó en San Lorenzo hace pocas semanas. Materia de discusión, materia de entrevistas, materia de conversaciones. Exactamente lo mismo. Llega alguien con una capacidad económica de prestar, proveer maquinarias que cuestan $300,000 promedio, contratar a toda la gente local
quienes en su agricultura o en su ganadería no van a ganar lo que se les paga por un día de trabajo en la mina y saben que es ilegal y lo hacen. Entonces hay descontrol. Creo que también debe haber situaciones en donde existe ese descontrol resultado de corrupción y definitivamente el poder económico que tienen todos estos sectores organizados de la minería ilegal. Son capaces de montar y mover 2.000-3.000 personas y después 5.000 personas más, como fue el caso de Buenos Aires. Son capaces que frente a las narices de las autoridades, como los sableros en Zaruma, entran a las bocaminas, frecuentan, trabajan, vuelan, hacen voladuras durante día y noche y las autoridades están a 200 metros o a 300 metros, tanto las autoridades locales como las autoridades de la policía y demás. ¿Cómo es eso posible? Con los factores que le comento. Correcto, ingeniero. Una cosa más. En 2019, los cuencanos, bueno, no los cuencanos, los azuayos, los habitantes del Cantón Girón también fueron a las urnas por una consulta minera. Quisiera que nos recuerde en qué consistió esa consulta y cuál fue la afectación directa del pronunciamiento, porque entiendo que ganó el sí en esa consulta minera del Cantón Girón, provincia de la Azuay, ingeniero Benalcázar. Correcto, ese es un pésimo precedente y hay que verlo en un contexto general. Fue radical la decisión de la gente del Cantón Girón, con más del 80% por el sí. Cómo la consulta llegó a darse, cómo la pregunta fue calificada, también recordemos que no había Corte Constitucional en su momento. Recordemos que estaba en el proceso de transición y pasó porque cumplió el plazo permitido para la misma. Aquí es interesante. El Cantón Girón es en donde no hay mayor actividad minera relacionada con la propia empresa que hablábamos hace un rato y el proyecto Loma Larga. Donde está el proyecto Loma Larga es en el Cantón San Fernando y en el Cantón Cuenca, pero la consulta se hizo en Girón. Entonces son esas situaciones tan especiales que se han dado mediante este mecanismo de la consulta popular como una actividad organizada y estructurada antiminera, que no solo ha afectado a ese cantón, que solo ha afectado por el momento a ese cantón. Las otras consultas que se intentaron hacer en el norte del país y en la propia provincia no pasaron los filtros de la Corte Constitucional por obvias razones. Correcto. Le quiero agradecer al ingeniero Fernando Benalcázar por su gentileza y por su tiempo. A que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio, y siempre a las órdenes. Muy gentil. Fernando Benalcázar es viceministro de Minas, conversando aquí en A Primera Hora sobre la consulta popular antiminera en el Cantón Cuenca. Justamente los habitantes de Cuenca, estamos hablando de 36 parroquias que pertenecen a la ciudad de Cuenca, van a acudir a las urnas junto a las y recibirán junto a las papeletas para presidente. Asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos recibirán las papeletas correspondientes a la consulta popular antiminera en el caso justamente de Cuenca. Y allí Fernando Benalcázar nos ha hablado sobre los riesgos de una eventual victoria del sí en esa consulta popular. 8 de la mañana, 28 minutos. Esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.